31 de julio. Hoy celebramos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio nació en el año de 1491 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, norte de España, cerca de los montes Pirineos que están en el límite de Francia. Su padre Beltrán de Loyola y su madre Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Muchos años más tarde fundaría la Compañía de Jesús. Envió a centenares de compañeros como misioneros por Europa para crear escuelas, universidades, seminarios, donde estudiarían los futuros miembros de la orden, así como los dirigentes europeos. En el año de 1548, sus ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y lo han destacado porque hasta el día de hoy se siguen practicando. Los jesuitas jugaron un papel, gracias a él, clave en la historia de la Iglesia y sobre todo en el éxito de la Contrarreforma. Su aparición de San Ignacio era ser un caballero. Por eso su padre lo envió a Castilla junto a don Juan Velázquez de Cuéllar, ministro del rey Fernando el Católico. La vida en la corte formó el carácter y los modales del joven, que comenzó a leer poemas y a cortejar a las damas. Al morir don Juan, Íñigo se trasladó a la corte de don Antonio Manrique, duque de Nájera y virrey de Navarra. Siguiéndolo, participó en la defensa de la ciudad de Pamplona. Allí, el 20 de mayo de 1521, fue herido por una bala de cañón que lo dejó cojo para toda la vida. Durante su larga convalecencia tuvo ocasión de leer La leyenda áurea de Jacopo da Varig y La vida de Cristo de Lodolfo Curtasiano. Ambos textos influyeron enormemente en su personalidad, espiritualidad, que lo llevaron a convencerlo de que el único Señor al que valía la pena seguir era Jesucristo. Decidido a peregrinar a Tierra Santa, Íñigo llegó hasta el santuario de Montserrat, donde hizo voto de castidad y cambió sus ricos vestidos por los de un mendigo. Barcelona, desde cuyo puerto debía embarcarse hacia Italia, padecía una epidemia de peste, e Íñigo tuvo que detenerse en Manresa, donde vivió un largo periodo de aislamiento que dedicó a la meditación y a la escritura de una serie de consejos y reflexiones, que estos serían más adelante los que formarían la base de los ejercicios espirituales. Llegó por fin a Tierra Santa San Ignacio, deseando establecerse allí, pero el superior de los franciscanos se lo impidió, considerando que sus conocimientos teológicos eran demasiado pobres. Íñigo regresó entonces a Europa y comenzó estudios de gramática, filosofía y teología, primero en Salamanca y después en París. En la capital francesa cambió su nombre por el de Ignacio, en homenaje al santo de Antioquía, a quien admiraba por su amor a Cristo y su obediencia a la Iglesia. Estos rasgos serían más tarde los pilares fundamentales de la Compañía de Jesús. Para 1534 tenía 6 seguidores: Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Boadevilla y Simón Rodríguez. El 15 de julio de 1534, los 7 juran en Montmartre servir a nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo, y fundan la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. Deciden viajar a Roma para ponerse a las órdenes del Papa. En ese entonces el Papa Pablo III les dio la aprobación
y les permitió ordenarse sacerdotes. La Compañía de Jesús estuvo animada desde el principio por el celo misionero. Los sacerdotes, peregrinos o reformados, fueron enviados por toda Europa, Asia y el resto del mundo, llevando por todas las partes su carisma de pobreza, caridad y obediencia absoluta a la voluntad del Papa. Uno de los principales problemas que tuvo Ignacio que afrontar fue la preparación cultural y teológica de los jóvenes. Por esta razón, formó un cuerpo de docentes y fundó diversos colegios que con los años adquirieron fama internacional gracias al elevado nivel científico y espiritual de algunos modelos incluso no religiosos. Por obediencia al Papa, San Ignacio permaneció en Roma para coordinar las actividades de la compañía y ocuparse de los pobres, los huérfanos y los enfermos, hasta el punto que se le conoce como el apóstol de Roma. Dormía tan solo 4 horas por la noche y continuaba su trabajo con esfuerzo a pesar de los sufrimientos causados por la cirrosis hepática y los cálculos biliares que padecía. San Ignacio murió en su pobre celda el 31 de julio de 1556. Fue canonizado en mayo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Sus restos se conservan en la Iglesia de Jesús en Roma, uno de los más bellos monumentos del barroco romano. En todo amar y servir es una de las frases que los ucavistas siempre escuchan, y sin duda es uno de los lemas que siempre marcaron el apostolado de este santo. Algunas reflexiones diarias que se encuentran en el diario espiritual de San Ignacio están: Dios me ama más que yo a mí mismo. Siguiéndonos Jesús, no me puedo perder. Dios proveerá lo que le parezca mejor. Señor, soy un niño, ¿a dónde me llevarás? Jesús, por nada del mundo te dejaría. Estas son algunas de las frases de reflexión que él escribía cuando él meditaba, en su mayoría en silencio, pues es considerado uno de los grandes maestros del discernimiento de espíritu. Juan Pablo II decía: Ignacio supo obedecer cuando, en pleno restablecimiento de sus heridas, la voz de Dios resonó con fuerza en su corazón y fue sensible a la inspiración del Espíritu Santo. Por el discernimiento de espíritu entendemos la capacidad de distinguir cuando nos habla el Espíritu Santo y cuando los espíritus malos. Es por eso que los ejercicios espirituales sirven actualmente de instrumento del que han servido el Señor para comunicar su espíritu a innumerables personas y llevarlos a la santidad, pues comienzan reflexionando sobre el principio y fundamento de todas las cosas. Nos enseña la verdad fundamental en la que debemos identificar y sobre todo edificar nuestras vidas. El hombre ama a Dios ante todo, alabándole, adorándole y sirviéndole. Una de las oraciones más hermosas que San Ignacio dedicó en los ejercicios espirituales es la famosa oración Alma de Cristo, en donde él, dispuesto y sencillo, alababa a Jesús Eucaristía con esta oración: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hoy pidamos la intercesión de este gran San Ignacio de Loyola, que siempre enfrentó al maligno, siempre fue dócil a la voz de Jesús. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.